Lisa, Basilio, por fin tenía mucho tiempo que no venía a compartir con ustedes un cafecito, pero un cafecito de letras. Con letras, o de Con letras. sí. Señores, este fin de semana parece que se pudo desvelar un despertar en la literatura. No puedo decir que eso es obra de un gobierno, sino de los gobiernos, porque yo creo que desde que se creó, por cierto, Basilio, el ministerio cumplió 25 años Sí. de fundado. fundado. Como Ministerio de Cultura. Entonces yo creo que lo que estamos viendo, lo que vimos este fin de semana es producto de ese trabajo que han venido haciendo los distintos ministros. Sí, Porque todos los gobiernos, después que se creó el Ministerio de Cultura, cada uno ha venido con sus luces. ¿Y tú crees que esos eventos que se hicieron en Puerto Plata, en Barahona y aquí tienen que ver con el ministerio? Fueron iniciativas particulares. Son iniciativas privadas. Sí. Pero el germen lo sembró el Ministerio de Cultura, porque por ejemplo yo estuve en el fin de semana en Barahona. Antes de que existiera el ministerio y consejo se hacían festivales y eventos. ¿Tú crees? Pero déjame. Bueno, lo que pienso. Déjalo expresar. Déjame expresar. Sí, claro. Vamos a escuchar. En la época que nosotros despertábamos en la escritura, tanto tú, Lisa, yo, vamos a decir hace más de 25 años, lo que habían en las provincias eran clubes literarios, el Ateneo hacía, pero el ejercicio práctico de construir los talleres literarios, porque en Barahona se hizo un festival de literatura y cultura, pero se hizo alrededor de los talleres literarios. Sí, porque hay un sistema de talleres literarios. Entonces, ese sistema de talleres literarios, ¿de dónde viene? Del Ministerio de Cultura. Entonces, pero el taller literario César Vallejo lo fundó Mateo Morrison en la UAS en 1979, cuando ni soñar con el Ministerio de Cultura. Pero yo creo que hay que darle... Claro, pero era solo local, tú tienes razón. Hay que darle su crédito, porque hay talleres en los a todos los ministros, menos todavía Roberto, que lo que tiene son meses. Pero la fundación del Ministerio de Cultura ha contribuido. Mira, claro, la antigua, que ha sido uno de los mejores ministros de Cultura, se ocupaba de que vinieran al país escritores internacionales a dar talleres. La gerencia de cultura que se crearon, diplomados que se crearon en el Ministerio de Cultura, con anuencia, me parece que con la UAS, eso ha contribuido a que hoy nosotros tengamos un movimiento cultural, yo creo que hasta muy sólido, porque en el sur, mira, en el sur hay talleres en toda la provincia. Y ahí estaba una representación en ese festival, que por cierto, felicitamos al poeta Jan Elías y también al poeta Luis Mil Castor, que fueron los que... También veías a José Rosamante. Pero José Rosamante es uno de los escritores más conocido de Barahona. De Barahona. Y ahí estaba también Sila. Y estaba Víctor Cuello. Y que Méndez. Que de San Juan. Pero estaba Ranel también. Ranel Valls de Asua. Y estaba Virgilio López de Asua. O sea que había realmente una movilidad. Ismael Melo estaba también de Bané. Sí. Había un movimiento cultural que yo realmente creo que hay un despertar. Sí. Aparte de eso, yo creo que ustedes participaron en el Mar de Palabras, los dos. Claro. Sí. Lisa, una jornada completa del viernes al domingo. Más de 16 conversatorios. La presentación de una obra de teatro. La presentación de una obra de no ficción de Fran Báez. Y bueno, se dio un diálogo muy enriquecedor, porque no solamente se trataron temas literarios propiamente, sino que también sobre la mesa
se abordaron inquietudes sociales con perspectiva general de cómo está el mundo, de las aspiraciones ciudadanas y demás. O sea que fue una jornada muy interesante y muy enriquecedora, con mucho movimiento para el sector cultural y que de este tipo, promoviendo el pensamiento crítico, las ideas y todo envuelto en el ambiente literario. Sí, esa es fue la primera que se ha hecho. Y además es una especie como de versión local de la experiencia de Centroamérica Cuenta. Esa fue la idea que tomó Minerva del Risco, que preside la Fundación René del Risco. Que hay que felicitar a Minerva y a Yulisa Álvarez. Y a todo el equipo, que trabajó en ese... En toda la organización, la logística. Ese trabajo en esa organización, no solamente porque tuvo muy buena presencia, sino también porque trajo escritores internacionales de la talla de Juan Villoro, Juan Gabriel Vázquez, Mayra Montero. O sea que la literatura en la capital se vistió de gala realmente. Sí. Fue Santo Domingo fue la capital iberoamericana de la literatura durante 3 días en el Hotel Quinton de la ciudad colonial. Así vi que también hubo en San Francisco el festival Confluencia, Festival Sin Fin, que es una idea de mi amigo y poeta Ramón Antonio Jiménez. Y el reconocimiento que vi de varios escritores también en Santiago. Lo que te quiero decir es... El premio de literatura infantil a Eleanor Grimaldi antenoche en la Biblioteca Nacional, el 30 de junio. Y también, ¿por qué no? Vimos que se le entregó el premio internacional Pedro Enrique Ureña al primer dominicano. José Enrique García. O sea, yo creo que, aparte de eso, también debemos de destacar, Basilio, que este año se ha visto mucha presencia de la literatura dominicana en las ferias internacionales. Claro. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en México. En Guadalajara. En Guadalajara específicamente, no solamente tú, sino Plinio, pero también varios escritores y también dueños de librería. Y en Bogotá también. Había una gran comisión, inclusive estaba una comisión del Ministerio de Cultura, y en España estuvo hasta el ministro de Cultura y se le publicaron a más de 5 o 6 escritores. O una sea, gran delegación, que realmente este primer semestre del año la literatura dominicana se ha movido. Sí, tuvo visibilidad, que es la idea. Y vi que habló Aquiles Julián, que es el director del libro de lectura, como que para la próxima ocasión o para la próxima feria de Guadalajara habrá una delegación ya del ministerio, porque muchos escritores se movieron de manera particular, ¿no? Sí. Claro. O sea, que no fueron delegaciones oficiales del ministerio. Pero por ejemplo, en la delegación que yo fui, que tuve la oportunidad de ir, gracias a una invitación que recibimos de un festival, se llevó a cabo recitales. Sí. Presentaciones de libros. Presentación de libros y también una revista que se publicó donde estaba la presencia dominicana. ¿Y cuál fue esa? ¿No? Una que yo te mandé a ti, inclusive la leíste. No, pero esa fue la de Bogotá. La de Bogotá, la que te estoy diciendo, pues esa es la que estoy hablando. Lo que te quiero decir es que la literatura tiene una luz que brilla en el horizonte y eso debe de ser motivo de alegría, porque eso es el objetivo de Letras de Café. ¿Verdad, Liz? Y a mí me encantaría, sobre todo aprovechando todo este ánimo y el entusiasmo que hay para promover la lectura, libros, los diálogos y demás, y los eventos culturales que proyectan la literatura dominicana, que el Estado se cante heavy con todos estos proyectos. Me gustaría sentir más... ¿qué les digo? La presencia, pero la presencia en términos de incentivar y de apoyar y de patrocinar eventos, que se sienta que realmente sí, esa política que hay y que se está implementando desde el gobierno impulse todas estas acciones particulares, como tú decías, que al final son un conjunto. Mira, eso que acaba de decir Lisa, es un artículo inclusive que yo lo estoy escribiendo, porque fíjate algo, existe un festival de literatura en San Cristóbal, un taller en Asua, en Ocoa,
en San Juan, en Asua y ahora en Barahona. ¿Tú sabes cuántos son esos? Son 6 festivales. Si el gobierno nada más destinara, oye bien, $1 millón anual nada más para el sur, para darle a cada uno de esos festivales 120,000 o 130,000 o 150,000, esa gente hace maravilla, porque sin dinero hacen maravilla. Imagínate que el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Cultura, falta el este. le dé... Bueno, pero en el este hace del NIS 1, creo que en Punta Cana, de festival. Sí, tiene, pero el este tiene buenos mecenas. Sí, ya tiene varios años. Pero, por ejemplo, San Pedro, en La Romana, yo vi una casa de la cultura que tiene impresionante. Escalera de Papel hace unos reconocimientos, homenajes. Pero imagínate tú que se diga que se va a tomar 26 millones de pesos, 30 millones de pesos para movilizar esos festivales a nivel provincial. Tiene más incidencia que la misma Feria del Libro, que se gasta muchísimo dinero. Claro. Sí, son dos conceptos distintos. Se te olvida también el más viejo, que es el Festival de Poesía de la Montaña de Jarabacoa. El más viejo. De Tati Hernández. Yo fui de los fundadores. Yo fui desde el primer año. De los más viejos y de los que más tiene más de 20 años. Mira, eso es tan importante porque... Cumplió 20 años, creo que 21. Los poetas son capaces no solamente de intercambiar, sino que son capaces de mirar las tonalidades por donde va cada uno. Yo pude ver, inclusive en el sur hay varias corrientes poéticas. Ah, sí. Por lo menos hay una que se llama El Efluvismo, de Virgilio López. Bueno, pero también ahora está la metapoesía de... Ese es muy viejo, ese es del año 90. De Ike. De Jorge Piña, que ahora la tiene Ike Méndez. Ike Méndez, Jorge Piña. Ajá. Y está y digo, bueno, falta algo en el sur. Me digo, me va a tocar a mí que pensar escribir algo para hacer en el sur. No, porque no, es Barahona. Claro. Fíjate que eso yo no lo he visto en el este. En el Cibao sí, porque está la de Bruno Rosario. Yo tengo una tesis sobre eso, se lo comenté a Plinio el otro día. ¿Por qué los movimientos literarios de los últimos años surgen en el interior, en las provincias? Eso es importante, mira. Eso es. El interiorismo de Bruno en Moca, el contextualismo de Cayo Claudio Espinal en San Francisco de Macorís. San Francisco. El efluvismo de Virgilio López en Asua. Mira. Los nuevos en La Vega. Pero yo creo que es una mentalidad provinciana. Otro fenómeno no creo porque otro fenómeno Bretón no tuvo una mentalidad provinciana. No, pero era un movimiento universal. Sí, pero lo tenía. Claro. Era París, el centro no lo tenía. El creacionismo que no surgió en Chile, sino que fue una conferencia que dio Huidobro en Argentina y luego lo perfeccionó en París. Pero lo que te quiero decir es que eran movimientos que se fundaron en las capitales, pero aquí estamos hablando de movimientos que surgen del interior. ¿Y por qué se llaman internacionales? Eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿viste? Festival Internacional en San Francisco. Porque hay un interés de proyectar la literatura dominicana hacia afuera. A que no todo se concentre en la capital, a que se conozcan escritores y poetas de San Juan, de Barahona, de Santiago. Yo soy dominicano, pero aquí es donde nosotros estamos incentivando un fenómeno interesante esta visión cultural. Mira, yo creo que tú tienes un buen material para un buen material ahí. Yo lo estaba comentando con alguien, porque yo fui un día a la Romana, creo que es, y ahí hacen una feria internacional del libro y se la dedican hasta a un país. Claro. Cuando yo fui es en el ayuntamiento que se hace. Mira, me faltó también el que se hace en Neiva. Mira. El Neiva. Claro, eso es una feria del libro, creo. Pero hace una feria del libro y se la dedican a un escritor. Ella tiene varios años ya eso. Varios años tiene. Y le voy a dar una idea a los que dirán. Sin ayuda, sí. Le voy a dar una idea a los que dirán, bueno, pero es que el Ministerio de Cultura probablemente no tenga tantos recursos, pero hay muchas instituciones que dentro de sus presupuestos tienen capítulos presupuestarios que son destinados a este tipo de apoyo y a los eventos culturales. Eso no es tan malo. Lo que dice Marino es interesante. En países como España, por ejemplo, hay jóvenes que no pueden publicar sus libros y participan de premios municipales y provinciales. Sí, hasta restaurantes tienen premios. Si aquí cada provincia o cada ayuntamiento, ¿verdad? Convocar a un concurso literario, pues se publicarían los libros de los jóvenes. Claro. Y por ejemplo, y feria del libro, por ejemplo, ¿por qué no se puede hacer una feria del libro en Villamella
una feria municipal o en Los Minas, por ejemplo, cada año. Manuel Jiménez tenía esa idea. Una vez queríamos hacer la feria regional allá, mira, de aquel lado, en el parqueo, en el edificio de parqueo que se llama, ¿verdad? A nosotros nos va a faltar tiempo para decir lo que hay que hacer en una política cultural seria. Yo creo que hay que especializar el gasto en la cultura, porque la cultura se va en nómina. Sí. Eso no puede ser. ¿Qué porcentaje? Como un 85%. Más de un 85%, porque he escuchado y todo se va en nómina. Y cultura, yo entiendo que debería volver otra vez a sus orígenes. Yo estoy de acuerdo. No es posible que la Biblioteca Nacional, con el perdón de mi gran amigo, esté como una isla aparte. No es posible. No, esa no. El Archivo General de la Nación, Bellas Artes, los museos. Sí. O sea, no puede ser. Señores, parece que vamos a la primera pausa, según nuestro amigo. Es así, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Yo creo, Basilio, que en verdad tenemos muchas cosas que mejorar en estos 25 años, como siempre, del Ministerio de Cultura. Hay que profesionalizar el Ministerio de Cultura. Totalmente. Sí. Mira, ahí hay gente que no son curadores de arte haciendo la labor de curadores de arte. Hay gente que no son historiadores y que dirigen los museos de historia. Sí, porque son cargos políticos. Pero eso no puede ser. No debe ser. Deben ser gestores culturales con especialidad. Hasta un diplomado que tengan o una licenciatura. Es que un gestor cultural es un embajador de la cultura. Exactamente. Y tiene que tener una especialización. No puede ir a dirigir un museo a inventar. Porque ¿quiénes van a los museos? Se supone que van la gente más culta de un país. Sí. Y van los turistas también. Van extranjeros también. Tiene que tener un curador. Entonces, un curador. Un museólogo, un museógrafo. Yo creo que el Ministerio de Cultura requiere una profesionalización, no solamente de la actividad cultural, sino de los cargos. Tiene un cuarto de siglo ya, 25 años. 25 años. 25. Era Consejo Presidencial de Cultura, luego fue Secretaría de Estado de Cultura y luego Ministerio de Cultura. Sería bueno si aquí hubiese una auditoría visual y cultural. Todavía le sigue ganando Joaquín Balaguer, del que más ha hecho por la cultura. Sí. No se lo discuto, eso es así. Sí, porque fíjate algo. Balaguer no. Todo lo que hay. Cuando Balaguer no había Ministerio de Cultura. Pero se crearon las instituciones. Había una dirección de cultura adscrita al Ministerio de Educación. Pero ¿quién creó los museos? Sí. La Biblioteca Nacional, tanto la juvenil como la infraestructura. La infraestructura, pero, el Teatro Nacional, pero el Conservatorio de Música. Entonces yo creo, hablo de la estructura, pero ahora a estos gobiernos le corresponde, el recurso más importante es el humano. Sí. Porque tú puedes tener estructura, pero si tú no tienes un buen recurso que maneje. Mira una cosa, y perdonen ustedes que tome esa delantera ahora. Yo recuerdo, siendo yo campesino, yo soy campesino igual que Basilio. Señores, los músicos salían de las escuelas de música de los pueblos. Sí. De las bandas de música. De las bandas de la escuela de música, Bellas Artes. de la escuela de Bellas Artes. Teníamos músicos por todo el mundo que venían de escuelas de los pueblos. Ahora no, hasta eso. Casa de Cultura y Escuela de Bellas Artes en provincia no hay más de 5 o 6. No. Hasta eso. Y bibliotecas municipales muy pocas. Y te voy a decir algo. Un país empieza a perder su identidad en la medida que va perdiendo su cultura. Sí. Hubo una época, yo no sé si ustedes recuerdan, que había más letreros en inglés que en español. Sí. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí, claro. Se olvidaron que Roberto tuvo que hacer un operativo inclusive para tener una visualidad más
Cuando Trujillo estaba prohibido. Roberto Salcedo. Siendo alcalde. Cuando Trujillo estaba prohibido tener los letreros en otro idioma. En otros idiomas, ¿no? Puede ser sobre todo en inglés, ¿no? Ya somos un país insertado en un horizonte donde vienen varias culturas. El turismo, sí. Porque eso es cierto, pero... Tú no ves eso en Europa. En Europa no hay letrero. En Italia no hay letrero que no sea en italiano. En Francia no sea en francés. Ni en España tampoco. No. Yo no lo veo, ¿eh? No. Pero nosotros, ¿qué te digo? Somos un país muy especial. Hay provincias que nunca han tenido una librería. Sí. Mira, es un buen estudio. Sí, no, nunca han tenido una librería. Pero, por ejemplo, Barahona tenía... O nunca han tenido una biblioteca. Una biblioteca. Oye, si algo yo he insistido mucho, nosotros hablamos de una cultura de lectura, pero las provincias no tienen biblioteca. Exactamente. Aquí se crearon muchísimas escuelas y no se hicieron bibliotecas. Y si se hicieron bibliotecas, estaban vacías. Y cuando la llenaban era de textos escolares. Sin embargo, aquí un escritor... termina un libro y tiene que tragárselo porque el Ministerio de Cultura no sé a quién les compra los libros, no, pero si le comprara a la única librería que existe, Han estuviera pidiendo a los nuevos escritores libros. Pero la Trinitaria, que es la única de libros dominicanos. La Trinitaria también, sí, también. No hubiese quebrado. Exacto. Sí. Y las otras también no hubiese quebrado. No es un problema de este gobierno. Yo no me explico por qué el Ministerio de Educación, que tiene tanto dinero, no tiene un capítulo para comprarle el libro a los estudiantes, a los escritores. Es que volvemos, es un tema de voluntad política, porque por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Desarrollo hay dos ejes estratégicos, que uno es la identidad, fomentar, fortalecer precisamente la identidad, la dominicanidad y todas esas acciones que se formulan para empujar ese eje. Pero también está el capítulo cultura. Entonces, si la normativa está, yo lo que pienso es que sería ajustarse a un plan estratégico anual o a un plan operativo anual, que es cómo funcionan gerencialmente las instituciones. Y eso obligatoriamente te va a impulsar para tú profesionalizar por una parte y para tú descentralizar ese gasto, de que ese objeto de ese gasto pueda ir donde se requiere. Mira, donde se identifica la Biblioteca Nacional, que se requiere la Biblioteca Nacional pide por derecho de autor, que es una ley, 3 copias de cada libro que un autor publica. Pero nunca compra el libro. Una biblioteca nacional debería comprar el libro de los autores. Pero no solamente eso, mira, Lisa Mabel. Pero es que es una espiral, porque es lo mismo. ¿Con cuáles recursos lo va a comprar? Exacto. Si no tiene apoyo. Lisa Mabel y Basilio. Cada feria del libro vienen muchísimos editores internacionales. No todos los libros lo venden, se quedan una gran cantidad. Claro. ¿A dónde van esos libros? Exactamente. Algunos editores los guardan en almacenes porque les sale muy costoso llevárselos. Otros los donan. Sí. Es así. Pero el Estado debería, como una manera de estimular a esos editores, comprarlo y dárselo a las bibliotecas. Donárselo a las bibliotecas. Porque eso contribuye. O sea, aquí tenemos liceo que a veces salgo al interior del país, cuando veo esa estructura que son más grandes inclusive que los mismos municipios, que las mismas casitas de los municipios o de los distritos municipales, tú dices, caramba, la educación aquí sí es importante, pero no tiene una biblioteca. No. Yo sueño con que exista una red de bibliotecas, una en cada provincia. Sí. Claro. Una red de bibliotecas. Una municipal, como existe en los Estados Unidos. Y hablo de la experiencia mía. Cuando mis hijas nacieron en Yonkers, Estados Unidos, yo me iba a una biblioteca pública de Yonkers. Yo me acuerdo que la primera sorpresa para mí era que yo con un ID podía llevarme los libros por un mes. Se llama préstamo circulante, que aquí nunca han existido. No. Pero podía. Tienen que leerlo ahí. Yo nunca he podido leer en biblioteca. Podía llevarme un libro. Yo decía, comprar. Y me decía, sí, usted se lo puede llevar. Solamente tiene que dejar un ID. Sí. Oye, yo me saqué un ID, dejaba un carnet. Y déjame decirte algo. La primera vez que yo leí a Borges concienzudamente fue en Estados Unidos. Sí. Porque como hacía frío
estaba esperando el nacimiento de mi hija mayor. No tenía nada que hacer más que la espera. Y en la espera uno inventa mucho, hace muchas cosas. Yo siempre he soñado, Basilio, ver eso. Tú sabes lo lindo que tú digas Biblioteca Provincial Moca, con el nombre de un escritor. Y que haya Bruno Rosario Candelier. Y que haya novedades. Por ejemplo, si la Biblioteca Nacional tuviera eso, ¿no? Sí. Un sistema de novedades. Uno no tendría que ir a la librería a comprarlo. No. Pero es que mira, no. Es un Y tema el que no tiene dinero iría a las bibliotecas. Es un tema de una visión estratégica, porque no solamente se le podría cargar a lo público. Por ejemplo, en el caso de las alcaldías, existen alianzas público-privadas para los proyectos. Todas esas empresas de esos municipios o de esas provincias que generan riqueza y que aportan para un torneo, eso pueden ser padrinos y madrinas de no solo de los eventos culturales, sino de las bibliotecas propiamente. O sea que no solamente tiene, porque dependiendo de la demarcación, las alcaldías generan más o menos arbitrios. Estamos claros que es un tema de recursos. ¿Ustedes conocen el sistema de las bibliotecas móviles que había antes? Sí, yo llegué a ver. ¿Y conocen el proyecto del carretón de los libros de Clarisa Brugal? Sí. Solo hay 2 en el Parque Duarte de la zona colonial, en el Mirador, y hay uno en Moca, ya hay 3. Ese proyecto debería tenerlo cada municipio. Claro. Y no solamente, prestan un libro durante una semana. Yo recuerdo en un viaje que hice yo en los años 90 no fue en Valencia, fue en Segovia. Estaba en Segovia y me monté en un, ¿cómo se llama lo que están haciendo? En un monorriel. Sí. En Santiago. A veces tranvía también. En un tranvía. Y había en ese tranvía libros. Y estaban así, que uno lo podía tomar. Y letreros que decía, puedes llevarte un libro. Y yo decía, pero mira qué riqueza la de los pueblos. La de los pueblos, lo que pasa también es que los políticos nuestros, los bibliobuses fue un proyecto cuando estaba Margarita Cedeño, que existió, y luego no tenían combustible para moverlo por todo el país, pero era un tráiler con una biblioteca móvil. Como en México. Sí, lo instalaban en un parque de un pueblo de una semana y así. Sí. Iban de pueblo en pueblo. Pero, ¿en México tú lo viste? Sí, yo lo vi. Pero fíjate algo. En Colombia hay hasta biblioburros. Sí. Que son burros que llevan libros para las comunidades que están en las montañas. Sí. El problema de nosotros es que los políticos son analfabetos, la mayoría. No tienen interés. Qué barbaridad. Pues son analfabetos. O si son profesionales, muchos son analfabetos funcionales. O sea, Marino, que hemos progresado en muchos aspectos, pero en otros no. ¿Cuántos cines había antes cuando tú eras niño? En toda la provincia había uno y hasta 4. En Moca había 4. En mi casa habían 4. No hay ni uno. En mi pueblo habían 4. ¿Cuántos quedan allá? Ni uno. Ya no queda ninguno. Pero eso es la magia de la tecnología también, porque la tecnología, cuando llegó la piratería primero pero fue antes, primero vino el VHS, la tienda de VHS. Después vino el CD y después del CD los cines desaparecieron y ahora con la imaginación de los señores de los aires, ahora ya la riqueza está en el aire, o sea, es la imaginación, ya Netflix, Amazon. Hay otra crisis ya los cines, ¿vieron? Ya han quebrado muchos cines de muchas plazas. Mira, yo sí creo que cuando las autoridades expresan su voluntad para colaborar, la sociedad se integra, la ciudadanía se integra, porque por ejemplo, yo estuve conversando este fin de semana con Ilonka, la directora del Museo Magua en Salcedo, y ella me está presentando, que luego iremos, un proyecto de museos comunitarios. Y del Museo Hermanas Mirabal. Sí, del Hermanas Mirabal, un proyecto de museos comunitarios que ellos tienen, donde los agricultores son los que han entregado la mayoría de piezas que han encontrado. O sea, ellos para preparar la tierra han ido descubriendo, ¿verdad?, alguna que otra pieza y han hecho un compromiso, la comunidad ha hecho un compromiso en vez de venderlo a tercero, a un quinto, a la gente que andan detrás de esas cosas, llevárselo al museo. Y como ese ejemplo,
pequeñito, hay muchos otros. Cuando la gente, era lo que decía Marino, cuando los políticos con sus acciones expresan la voluntad política de que las cosas se hagan, la ciudadanía responde. Fíjate que nosotros hemos tenido dos presidentes curtos en los últimos años. Joaquín Balaguer, que invirtió en la cultura, y Leonel Fernández. Sí, eso es innegable. Que invirtió en la cultura. Uno no puede quitarle sus méritos. Y no solamente que invirtió en la cultura, que creía en la cultura. Es cierto. En los últimos años, lamentablemente, el Ministerio de Cultura no ha tenido un buen desempeño. Ha tenido ministros que vienen de la farándula, excepto la primera que venía del área cultural y iba muy bien, que era doña Carmen. Sí, doña Carmen tenía en este gobierno no solamente la intención, no la dejaron desarrollarse, y tenía sensibilidad porque viene del sector cultural, pero la que la sustituyó es una persona de la farándula. Entendía que la cultura también es eso, pero no es así. Ahora todos los ojos están puestos con el nuevo ministro, que es un muchacho que viene de la cultura, que tiene buena formación porque es un muchacho universitario, viene de la televisión pero también. viene de la televisión también. Yo espero que le den recursos, porque muchas veces si tú tienes la intención y no te dan recursos, si el presupuesto de cultura, el 85 o el 90, se van específicamente en nómina, no queda nada para cultura. Eso es insólito. Increíble. No queda nada. O sea, yo por ejemplo, la ley del mecenazgo siempre se ha hablado mucho de eso. Era un sueño, un proyecto, y no se aplica. Ahora la van a revisar porque no funciona. Insólito. Pero un anhelo era eso de la clase yo cultural. creo que sí, señores. Otra vez, yo creo que ustedes tienen que presentar a la primera entrevista de esta entrega internacional que tenemos. Bueno, para más de palabras, Lisa y yo estuvimos allá cubriendo, Marino estaba en Barahona, e hicimos algunas entrevistas. Creo que la primera fue a Mayra Montero, la gran novelista y periodista puertorriqueña, y luego a Gabriela Cabezón Cámara, que sería la semana siguiente, ¿verdad? Próxima, sí. Fue una gran experiencia, ¿verdad, Lisa? Fue una experiencia muy bonita, y yo sé que esta entrevista, por esa forma tan particular de Mayra, la van a disfrutar mucho. Sí. Pues vamos a disfrutar a Mayra Montero, señores. Vamos a ver Mayra Montero ahora. Adelante. Adelante. Que la disfruten. Amigos de Letras de Café, estamos muy contentos de celebrar en el marco del primer Festival de Literatura del Caribe que se realiza desde Santo Domingo para el mundo. Todo este fin de semana hemos estado compartiendo con diferentes autores de diversas nacionalidades y es un motivo de celebración para todos los dominicanos. En esta ocasión, pues no se escapa, no es diferente y no es menos importante porque nos acompaña una autora que es excepcional y además amiga de este equipo. Claro, así es, Lisa. Mayra, bienvenida a Santo Domingo de nuevo. Muchas gracias. ¿Cuántos años hace que no nos visitaba? Bueno, hace bastantes años, pero hubo una época que venía muy a menudo. Sí, a la Feria del Libro. A la Feria del Libro, pero también porque yo estuve investigando junto con un antropólogo puertorriqueño, el Gagá. Sí, claro. Y tengo una novela ambientada en la frontera, hice mucha investigación. Claro. Y entonces por esa época, además como periodista, recuerdo que vine a cubrir las elecciones de Salvador Jorge Blanco. Sí, eso fue en el 82. En el 82. Yo vine a cubrir esa, y fuimos a su casa, fuimos a votar con él, a acompañarlo cuando él fue a votar. Qué gran experiencia. Sí. Porque tú, además de escritora, también tienes una dilatada carrera como periodista, sí, claro. en el Nuevo Diario, en el Nuevo Día, en El Mundo.
como el columnista. mundo desapareció. Sí, desapareció. El mundo, yo fui editorialista en el Nuevo Día también, pero además en el Nuevo Día yo empecé como cronista deportivo. Sí, sí. Cosa escribiendo extraña. de pelota. Lo que conseguí. Una caribeña, pero bueno, caribeña. En aquel momento. Y así con esa mirada del periodismo, del buen periodismo. Sí. ¿Cómo interpretas tú los desafíos que tiene precisamente el buen periodismo en esta era digital? Imagínate, estamos compitiendo con las redes. Sí. A veces a mí, yo no tengo WhatsApp, WhatsApp sí tengo, no tengo Instagram, Facebook, como dice Joaquín Sabina, ni la madre que los parió. Sí. Pero a cada rato amigos me escriben y me dicen, está ocurriendo esto de política internacional. O por ejemplo, los estadounidenses no pueden viajar, tienen que quedarse aquí cuando surgió la guerra, hasta el 1 de julio. Tonterías de esa naturaleza. Yo siempre digo, ¿dónde lo leíste? Vete a los periódicos, porque ya se ha convertido en un gran universo de bulos, lo que son las redes sociales. Sí, y claro, lees cosas espantosas. Entonces, en ese sentido existe una competencia feroz y la gente va consumiendo esas mentiras que se publican en las redes. Claro. Y las toman como verdades inapelables ahí. Yo siempre digo, ¿dónde lo leíste? Entonces yo estoy suscrita a varios periódicos, no, yo leo el Listín, por supuesto. De aquí el Listín leo el nuevo Herald. No, de aquí también, de aquí cuando ocurre algo leo 2 o 3, los que son gratis. Claro. Pero estoy suscrita al País, al New York Times, a varios periódicos, bueno, por supuesto el Nuevo Día. Y entonces yo busco ahí, por las mañanas yo voy al New York Times y digo, bueno, está pasando, no es que sea la Biblia, claro, pero sí me da una visión liberal, digamos, de lo que ocurre en Estados Unidos, sí, pero también de otros periódicos conservadores. Lo que uno no puede hacer es consumir todo el tiempo. Yo no dudo que ayudan mucho las redes en ciertas circunstancias. Alguien que se desaparece, ayuda que piden para esto, pero caramba, no podemos creer todo lo que dicen. Y en ese sentido el periodismo tiene un gran desafío. Entonces, ¿nació primero la periodista que la escritora? ¿En qué medida el periodismo ha nutrido tu práctica? Claro, lo ha nutrido. Mi padre era guionista en Cuba de programas humorísticos. Entonces yo conocí a mi papá desde que tenía memoria delante de una maquinita, claro, escribiendo e imitando la voz de los personajes, haciendo sus guiones. Y yo empecé escribiendo cuentos y eso. No fue hasta que emigré a Puerto Rico, años después, ¿no?, que empecé. Mi papá me llevó donde un amigo de él en el Nuevo Día que dirigía deportes. ¿Tú tienes algo para ella que quiere escribir? Me dijo, nena, ¿tú sabes de pelota? Y yo le dije, ay, sí, muchísimo. Yo sabía lo que sabe cualquiera, claro, que se cría en Cuba, en República Dominicana, claro, o en Puerto Rico. Y le dije, sí, pues en Arecibo. Yo vivía en el norte, yo conozco Arecibo, en una ciudad norte de Puerto Rico. En Arecibo cubre a los Lobos de Arecibo. Claro. Entonces ahí hice unas crónicas enloquecidas que yo las he leído posteriormente ahora. Y digo, pero ¿cómo me publicaban este disparate? Porque eran así como novelas. Es que eso es parte de la evolución de escribir. Claro. Porque si uno mira hacia atrás, uno dice, Dios mío, pero cuando yo comencé, y es que yo no encontré a alguien que me orientara. Yo iba con el corresponsal del San Juan Star. Entonces, cuando no entendía, había una jugada muy rara, le decía, ¿qué pasó? Y él me lo explicaba. Entonces pero es que yo decía, por ejemplo, había un parapsicólogo, Busquet, y él decía... Walter Mercado, ¿no? No, era otro que le hacía la competencia, pero era más científico. Okay. Y decía, van a ganar este año los Lobos, por ejemplo, de Arecibo.
Y yo ponía eso en la crónica, que no venía el caso, según el parásito. ¡Qué locura! Yo creo, y todos eran hombres en la redacción, en deporte, todos eran hombres y eran unos jodedores. Aquí siempre, hasta que se rompió la tradición con Falia Morillo en los años 80 fue, más o menos. No había cronista deportiva mujer. No. Y yo pienso, y eran hombres jóvenes, que cuando yo iba y entregaba, ahora yo pienso, y entregaba mis crónicas, ellos empezaban a doblar de la risa ahí, mira esto, a burlarse, mira, pero las publicaban, el editor las publicaba. Y después lo que tú dices, no había hombres, los peloteros no estaban acostumbrados a que una mujer, una muchacha joven, yo tenía 22 años por ahí, bajara al dugout. Y entonces le decía, mire, que le quiero hacer una pregunta. Me miraban así. Si no, se rascaban los huevos. Solo la madrina del equipo. Hacen así, como bien machista, como ya esta que viene a preguntar. Sí. La faceta de la novela erótica, ¿de dónde procede? ¿De dónde viene? A ti te gusta mucho el erotismo. Sí. Desde la última noche que pasé contigo, ¿te acuerdas? Fue un éxito. Éxito. Ganaste el premio La Sonrisa Vertical. No, ahí fui finalista. El premio lo gané después, en el 2000. ¿Con cuál fue? Con Púrpura Profunda. Sí. Que son las memorias de un crítico musical que se retira y él está todo deprimido, todo afligido. Y un compañero de la redacción le dice, ¿por qué no escribes tus memorias? Y las memorias, pues él se había acostado con media orquesta y con las artistas invitadas y artistas, porque también tuvo sus deslices no binarios, como dicen ahora. Y entonces, no, pero la primera novela fue La trenza de la hermosa luna, que es la historia ambientada en Haití. Totalmente la historia de un marinero de goleta que llega a Haití para encontrarse con su amigo de la infancia, que es un ongán o sacerdote de vudú en el periodo de la caída de Jean-Claude Duvalier. Y después vino la erótica, porque entonces yo le empecé a escribir y esa novela se empezó a volver erótica. Era un matrimonio que casa a su única hija y se embarca en un crucero por el Caribe. Yo escribí unas barbaridades y yo decía, ay, cuando se publique, digo, pero falta mucho. Y yo seguía escribiendo. Y la novela se publicó. Sí. Y entonces, bueno, fue un escándalo un poco y además me cayeron un poco encima, sobre todo algunas feministas que decían que la señora, la protagonista, que disfrutaba con el dolor, ella no disfrutaba con ningún dolor. No. Ella era una ama de casa de 51, 52 años que se va con su marido y se encuentra en una isla de esa, Martinica o Guadalupe, con un barquero muy bien dotado. Y ella cuenta lo que le pasa y lo que siente, pero no es que ella, ay, qué feliz estoy que me peguen. No le pegaron nunca. Y que además eso no es ajeno a la cotidianidad de algunas parejas. Claro. Sobre todo en los países latinoamericanos, que hay una cultura de esas cosas. Sí, pero no de pegar, ahí no nadie le pega a nadie. Claro. Todo el mundo lo que tiene un sexo un poco salvaje. Sí. ¿Tú la leíste? Sí. Y un poco explícito. Fue la época en que ganó Almudena también, más o menos. Almudena había ganado antes. Sí, con las edades de Lulú. Las edades de Lulú, sí. Lo que pasó es que, mira, una vez me pasó algo muy curioso. Como todos los libros son de un rosadito así, todos tienen la misma, todos la son colección, iguales. yo la tengo casi completa. Pero tú eres un pornógrafo. No, sino que me interesa esa colección. Sí. Incluso las novelas de Sade están en esa colección. Sí. Pues mira, como todas son iguales, yo estaba firmando libros, y vienen con el libro abierto y firmo. Cuando yo lo cierro, veo que era hago así en algún momento, no lo cierro, yo no lo firmé, lo dediqué. Y hago así, digo, pero si esto es las edades de Lulú. Y yo había puesto para fulano de tal, con todo cariño, no podía poner Almudena. Y entonces puse Lulú. Después yo se lo conté a Almudena. Le dije, me dieron un libro tuyo, lo empecé a firmar y para que los pobres hombres no se fuera con ese... ¿Y tu interés por el gaga, de dónde proviene?
es la materia narrativa de esa novela. El rojo de su sombra. El rojo de su sombra, que es sobre el secretismo mágico religioso. Sí, y creo que tú estuviste haciendo investigaciones de campo en Haití cuando escribiste la novela. Claro, y aquí en la frontera, porque un gran amigo mío ya fallecido, José Francisco Alegría. Sí, el hijo de Ricardo. El hijo de don Ricardo Alegría, una figura emblemática de la cultura puertorriqueña. Sí, claro. Era antropólogo y se interesó por eso con June Rosenberg, que era una estadounidense que vivía aquí, que se especializó en el Gagá también. Escribió el mejor libro hasta ahora sobre el Gagá. Yo adoraba a June. Claro. Y estaba casado con su pareja era una dominicana, Soraya Aracena, que también se investigó. Que es antropóloga también. Antropóloga. Y ellos me invitaron a que viniera a ver eso. Yo dije, contra, que hay una novela. Claro. Y me quedé con ellos. Cuando eso vino mi marido también, estuvimos en el Gagá. Después volví con un montón de lentejuelas y de cosas que ellos usaban, porque José le digo, ¿qué les puedo donar? Y me dijo, tráele para los sombreros. Y todavía tengo un sombrero de Gagá en casa que me regalaron. Mayra, y viendo la intensidad narrativa de muchos de tus trabajos, de tus obras literarias, ¿qué ritual es el que tú empleas? Porque todos los escritores tienen uno, como una forma de llamar la creatividad, si se quiere. O sea, cuando tú vas a escribir, tú te planificas, haces tu escaleta, haces tu programación y dices, yo arranco por esta idea y me voy, o tú dejas que todo fluya, que las ideas vayan fluyendo. O sea, ¿cuál es tu ritual creativo para escribir? Más o menos cuando yo me siento a escribir, ya yo tengo aquí la idea de la novela, cómo va a terminar, cómo va a empezar, de qué va a tratar, pero claro, cuando me pongo a escribir van surgiendo personajes, surgen situaciones. En cuanto a ritual, de eso de que me siento una hora exacta, bueno, siempre por la mañana, a las 9, por ahí 9:30, ya yo estoy escribiendo. Una buena hora. Sí, pero de eso de tener como que yo envidio mucho a algunos escritores, sobre todo a los varones y escritoras que ponen una rosa como la amiga Isabel Allende, una rosa amarilla. Y no, García Márquez usaba una rosa amarilla. También. ¿Quién? García Márquez. Sí. También. Sí. Bueno, mira, en mi casa no es así. Yo soy sola después que enviudé. Y cuando estaba casada, mi marido se iba para su negocio, me quedaba yo sola, entonces tocan a la puerta así. Mire, la señora que trabaja a mediodía en casa, que se acabó el mistolín. ¡Qué barbaridad! Yo compro, cierra la puerta. Y ella, yo le he dicho 20 veces, estoy escribiendo, mire, que la gallina, porque hay una gallina que tengo yo allí, que la gallina se salió y entonces no quiere entrar al corral. Mire, que entonces el perro ladra, no sé qué. Yo escribo como escribe una mujer que no es famosa, así como te digo, como Isabel Allende, que no tiene perro ni gato, ni una casa que es muy grande, que cuando no hay una gotera, si viene el handyman, olvídate. Ese me llama por teléfono cada 2 minutos. Oiga, hay que buscar más pintura. Está bien, Carlito, yo voy ahora. Pero bueno, esa es la vida, tú sabes. Y para terminar, Mayra, que se nos acaba el tiempo, ¿qué viene? Yo hablo mucho, ¿no? No, lo hemos pasado ¿Qué estupendo. viene ahora? ¿Qué viene? Bueno, ¿sabes? Acaba de salir una novela por Tusquets. Sí, la tarde que, te iba a decir la última, la tarde que Bobby no bajó a jugar, que es mi encuentro cuando una novela políticamente incorrecta. Título, perdón, ¿qué significa? ¿De dónde viene ese título? De que yo cuando tenía 14 años conocí a Bobby Fischer, porque nos iban a regalar un grupo de niñas un disco de los Beatles, prohibido en Cuba, prohibido los Beatles. Sí, yo tenía 14, Bobby tenía 22.
y tuvimos un encuentro que no te voy a contar, en que lees la novela, muy erótico. Sí. Es de la vida real totalmente y es mi experiencia cubana en esa época tan dura. Realmente a mí me llevaron de carnerita allí y me metieron en la suite de Bobby Fischer, pero yo iba con un tablero de ajedrez que no era mío, era de un relojero, para que Bobby lo firmara. Después lo firmó. Y después que lo firmó, bueno, pues lo que pasó después que lo firmó hubo un encuentro. Y luego hay que esperar la publicación de la novela para entonces. No, ya la novela está publicada. Está publicada, ok. Yo Ya, hay que que esté aquí buscarla. después a la venta. Esta encuesta, Sí. hay que buscarla. Mayra, muchas gracias por habernos Gracias acompañado a durante todo ustedes. este rato, por después de tantos años volver a tenerte en Ay, República sí, qué Dominicana, rico. y qué delicia y qué alegría para nosotros que sea desde el marco de la celebración del primer Festival de Literatura del Caribe, desde República Dominicana para el mundo. A ustedes, quédense en sintonía porque continuamos desde Mar de Palabras en este programa especial, Letras de Café. Seguimos. Adelante. Adelante. Gracias. Amigos de Letras de Café, gracias por habernos acompañado en esta entrega. Les invitamos a suscribirse a nuestras plataformas digitales y a no perderse el contenido literario que tenemos con mucho amor para todos ustedes. Hasta la próxima. No se olviden de leer.